El fútbol, más que un deporte o un entretenimiento, es considerado como una expresión cultural con profundo arraigo en la sociedad mexicana. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los voy a invitar a que juntos conozcamos una exposición que a partir de objetos emblemáticos del fútbol en México hace una revisión detallada de la historia del balompié en nuestro país. ¿Están listos? Desde el Museo del Objeto, vamos a comenzar. Y para recorrer esta exposición nos acompaña Manuel, el curador de la misma. Manuel, ¿cómo surge la exposición? Me parece muy interesante y pertinente que en un país como el nuestro, que ama tanto el fútbol, exista una exposición que compile 11 décadas de este deporte en nuestro país. Justamente creo que esa es parte de lo que nos motivó a tener esta iniciativa, ¿no? O sea, no había una referencia, digamos, como de otra exposición que tuviera, digamos, como un recuento del fútbol a la manera en la que lo estamos haciendo aquí. Tiene que ver con el estilo o con la filosofía del museo donde estamos, ¿no? El Museo del Objeto, modo, como su nombre lo indica, pues obviamente tratamos de contar historias a partir de vestigios, de objetos, ¿no? Y de objetos vividos sobre todo, ¿no? Que representen, digamos, momentos, ¿no? Clave del tema que estamos abordando. Y en este caso, al modo justamente tenía la iniciativa de hacer una exposición sobre el fútbol. De alguna manera se juntaron nuestros caminos y recayó en nosotros la responsabilidad de poder proponer algo y armar la exposición como tal, ¿no? No ha sido fácil recolectar tantos objetos, es un rompecabezas auténtico porque la memoria del fútbol está por ahí dispersa, la tienen entre coleccionistas, muchos de los objetos que hay aquí son de coleccionistas privados, pero también lo tienen instituciones, equipos que desaparecieron, que ahorita son clubes deportivos como el Asturias o como el España, algunos equipos de fútbol de primera división vigentes, la Federación Mexicana, archivos fotográficos, archivos hemerográficos, en fin, son aproximadamente más de 40 fuentes diferentes las que están aportando objetos para esta exposición. A final de cuentas es un rescate de la memoria del propio país a partir de una actividad que es tan significativa para la sociedad mexicana, ¿no? Manuel, nos encontramos en la primera sala, que es la que nos da la bienvenida y nos introduce un poquito en la historia del fútbol en México. Nosotros la titulamos como la alineación o lo esencial para el fútbol. Es un recuento, digamos, en este caso pues simbólico, acerca de los elementos que consideramos indispensables para la práctica del fútbol y muchos de ellos representados con figuras, con íconos ya concretamente del fútbol mexicano, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que se requiere pues para jugar al fútbol es un espacio, una cancha. Y para nosotros pues obviamente al hablar de cancha pues seguramente nos vamos a referir al ícono principal como escenario en el fútbol mexicano, que es el Estadio Azteca. Pero también tenemos el asunto, por ejemplo, del equipamiento, ¿no? Los zapatos de fútbol, la evolución que han tenido los zapatos de fútbol desde principios del siglo XX hasta la fecha. También hay, digamos, como homenaje a personajes que ocupan posiciones claves y de pronto hablamos del entrenador. Pues tenemos a Ignacio Treyes, que es el máximo entrenador de la selección hasta la fecha. Homenajes a Hugo Sánchez, a Antonio Latota Carvajal, a los ganadores de la medalla de oro, en fin. ¿Cuál es el origen del fútbol en México, Manuel? La verdad existen varias hipótesis, ¿no? O varios datos ahí que más o menos apuntan a que el fútbol se jugó por primera vez en el estado de Hidalgo, en Real del Monte. Sin embargo, también el estado de Veracruz se lo adjudica de alguna forma. Lo que sí sabemos es que esto fue alrededor de la última década del siglo XIX. Vino, digamos, como por influencia de los trabajadores ingleses, sobre todo de las empresas mineras que había en aquel entonces, ¿no? Ellos trajeron el primer reglamento y el primer balón. En la Ciudad de México, el origen es un club, el Reforma Athletic Club, que estaba muy cerca del Ángel de la Independencia. Cuando entran equipos de origen español, de alguna manera empieza eso a diseminarse más entre lo que es otras clases sociales, hasta volverse con el tiempo en un fenómeno como el que conocemos hoy en día, ¿no? Aquí en esta sala están, vamos a decir, los primeros 40 años del fútbol en México, hasta que se
convierte en una actividad profesional oficialmente, ¿no? Que esto es en 1943. Y también aquí podemos encontrar algunos objetos que son verdaderas joyas en el ámbito futbolero mexicano, como por ejemplo esta camisa que perteneció al Club América y que es literalmente una camisa, Manuel. Sí, efectivamente, esa camisa es una de las primeras que utilizó el América ya como vestimenta. Llama la atención, ¿no? Porque se usaban propiamente camisas, tú lo estás viendo, ¿no? Con botonadura. Esa camisa es de 1919-1920 más o menos. El América ganó su primer campeonato en la Liga Amateur ya más o menos por ahí de 1923, un poquito antes es esta camisa. Nació en el 16. Lo que es bien curioso es que la mayoría de los equipos surgieron como simplemente una agrupación de amigos, ¿no? Y es increíble pensar que aquella iniciativa de pronto de un grupo, digamos, como de amistades, a lo largo de los años se convirtieron en instituciones deportivas del calibre del América, del Necaxa, del Atlas, del Guadalajara, que son los equipos más antiguos del fútbol mexicano, incluyendo junto con el Toluca. Tenemos aquí en esta sala además algunos trofeos que son absolutamente joyas no solamente del fútbol, de la historia de México. Te voy a explicar nada más uno, por ejemplo. La Copa del Centenario de 1921 fue el primer torneo de carácter nacional que se jugó en México. Antes de eso los torneos eran regionales. Se jugaba uno en el DF, se jugaba en otro en la zona de Guadalajara, otro en Veracruz. Nunca se llegaron a juntar entonces, por lo tanto, equipos como América o Guadalajara en aquel entonces. Cada quien jugaba por su parte. Y en 1921 Álvaro Obregón, presidente entonces de México, dentro de las fiestas para conmemorar el centenario de la independencia, tienen la idea de hacer un torneo de fútbol y le llaman el torneo del centenario o la Copa del Centenario. Por primera vez entonces juegan equipos de todas estas ligas, vienen equipos de Veracruz, vienen equipos de Guadalajara y juegan equipos del Distrito Federal. Lo gana el España, que era el equipo dominante de aquel entonces, y la copa se las entrega Álvaro Obregón. Y es una copa que estaba hecha por los joyeros de la Esmeralda. Ese simple objeto engloba grandes cualidades de lo que es, o elementos de lo que vendría a ser propiamente el fútbol mexicano que se estaba fraguando en ese momento, y también nos habla muchísimo de la historia del país, ¿no? Hay muchísimas cosas que contar, estadios que existieron y que desaparecieron, que también a mí me gustan mucho esas historias. El Parque España, conocido por muchos, pues su nombre, como lo indica, era el parque donde jugaba el Club España. Pues creo que ahí es donde podemos darnos cuenta de que el fútbol está, digamos, como bien involucrado en todo lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Nos guste o no nos guste el fútbol. Quisimos hacer una suerte como de gran vestidor, por decirlo así, en el que hubiera espacio para cada uno de los equipos que están ahorita en la primera división y para algunos de los más tradicionales en la historia de la Liga Mexicana. Estamos abordando aquí, a partir de que la Liga se considera como profesional y que es el modelo, vamos a decir, moderno de liga en México. Queremos aquí hacer también unos pequeños recorridos históricos por medio de los uniformes y de algunos otros objetos para ir como comprendiendo cómo es que fueron evolucionando los equipos mismos de fútbol en México, su imagen propiamente, su escudo, sus colores. Tenemos el primer trofeo en la Sala de los Orígenes que se otorgó en el fútbol mexicano, que es en 1902-1903, que lo ganó el Orizaba Athletic Club, el primer campeón en México. Después se lo quedó en definitiva el España, y podríamos decir que tenemos el último, o sea, porque es el último que se ha otorgado hasta el momento al Guadalajara en la final contra los Tigres. También tenemos aquí en esta sala algunos otros que creo que son como de gran relevancia para el fútbol mexicano reciente. El trofeo que ganó el Pachuca al Colo-Colo en la Copa Sudamericana, el primer trofeo que se dio ya en la Liga Femenil, en el torneo de Copa, que también lo ganó el Pachuca. Pumas, por ejemplo, que ganó una Copa Intercontinental en 1981 al Nacional. Y camisetas de todos los equipos, que hay que decir, todas en realidad han sido o han pertenecido a jugadores. Fueron jugadas por ellos, algunas de ellas incluso en partidos emblemáticos. Creo que a final de cuentas este es como parte del deleite que puede tener aquí el visitante en esta sala, ¿no? ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Mi hermano y yo, porque somos los dos curadores de la exposición, ya éramos grandes aficionados al fútbol y se puede decir un tanto adictos al fútbol.
creo que por esas razones que nos pusimos al frente o que nos dieron también la responsabilidad de hacer esto. Definitivamente también fue mucho lo que fuimos, digamos, investigando y aprendiendo en el proceso. Reconocer de pronto épocas, jugadores, campeonatos, porque nos gusta mucho, o sea, porque al final de cuentas es parte también como de nuestras aficiones, el asunto, digamos, como de rescatar, ¿no?, la historia misma. Los guaraníes logran un gol en el arco mexicano, pero es anulado por el juego peligroso de Tijera de González, quien lastima al jamaicón Villegas en la cara. Ortiz centra fuerte, Lara hace la pantalla y dispara a Reyes, el único gol. Júbilo nacional, ganamos. Cuando hablamos de la selección nacional mexicana, estamos hablando de un equipo que tiene el poder de convocar absolutamente a todos los mexicanos por un mismo fin. No importa si le vas a la América, si le vas al Guadalajara, si no te gusta el fútbol. Cuando juega la selección, es como una cosa de que todos los mexicanos nos unimos, y eso tiene años de tradición, Manuel. Aún los más, digamos, como distantes al fútbol, muchas veces su relación justamente con esta actividad es cuando juega la selección mexicana. Y cuando está en un torneo importante, cuando está en un mundial, casi nadie se puede abstraer de eso, aunque lo nieguen. Por ahí es donde viene también algo que nos habla de lo que realmente llega a ser esta actividad entre nosotros, ¿no?, en nuestra sociedad, en un país tan futbolero como el que es México, y que además... pues nada, que llevamos mucho tiempo esperando, anhelando que venga el gran momento de nuestra propia selección. Está siempre ahí latente el hecho de si el próximo mundial será el bueno o no. Obviamente, por la importancia que tiene la selección mexicana, era difícil no dedicarle un espacio especial a lo que es la figura de la selección mexicana. La selección mexicana en realidad existe desde los años 20, más o menos, o sea, desde mediados de los años 20. Ahí es cuando se empieza a generar un conjunto nacional. Y ya para 1930 va a su primer mundial, y de ahí viene como un historial que tal vez no es como está plagado de triunfos, pero que de alguna manera empieza como a consolidar lo que es la imagen, ¿no?, y la identidad del fútbol en nuestro país, hasta llegar a 1962 en Chile, donde México gana por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Y esa camiseta justamente la tenemos aquí. Estamos comenzando justamente a partir de 1962 con una camiseta de Héctor Hernández, que era un jugador de las Chivas, ¿no? Y él anota el tercer gol de ese partido de penalti, ¿no?, contra Checoslovaquia. Se ganó 3-1 entonces. Desde ahí empieza una historia que de alguna manera ha sido distinta, que de todas maneras después atravesó algunas etapas oscuras, ¿no?, de no ir a mundiales, pero que mal que bien ha ido ahí como dando algunas alegrías al pueblo mexicano. Y tenemos representadas todas las camisetas jugadas por jugadores en su momento en campeonatos del mundo, como ya les decía, a partir de 62 hasta el último mundial de Brasil, donde pues perdimos el partido de los octavos de final contra Holanda, un partido que todavía recordamos algunos. No era penal. No era penal, exactamente. De hecho, hasta ahí viene en la camiseta casi bordada, ¿no? O sea, esa es la camiseta que utilizó Javier Hernández, ¿no? En esta sala también tenemos otros dos núcleos que a nosotros nos gustan mucho. Uno es el que tiene que ver con la sub-17, que son los que nos han dado mayores satisfacciones junto con la olímpica en los últimos años, y se pueden encontrar los dos trofeos que los acreditaron como campeones, uno en 2005 en Perú, ese mundial inolvidable, ¿no?, y el otro en 2011 aquí en México, que también resultó inolvidable. Los dos trofeos cortesía de la Federación Mexicana de Fútbol los tenemos en esta sala. Y el otro núcleo que a mí me gusta mucho es la selección femenil. Queríamos darle espacio desde luego al fútbol femenil. Sabemos que desde luego el fútbol femenil está en desarrollo, que está empezando una nueva liga. Sin embargo, tiene historias muy importantes que se han dejado de contar entre la gente, o sea que la gente ya no las conoce, digamos, como en su momento fue.
y una de ellas especialmente es la selección de 1971. El mundial que hubo en 1971 en México fue el segundo mundial femenil, ¿no? O sea, que se jugaba, el segundo de la especialidad, el primero fue en Italia el año anterior. No estaban avalados por FIFA, por eso mismo es que tal vez de alguna manera están, digamos, como ahí, pues, guardados, ¿no? En el baúl. Pero fue un momento en el que todo el país se volcó con la selección femenil, porque además llegó a la final contra Dinamarca, fueron subcampeonas del mundo, y nadie en este país había hasta ese momento visto algo parecido de que su selección jugara una final de algún torneo, de algún mundial. Quedaron, digamos, como impresas como mito muchas de esas jugadoras. Muchas de ellas tenían apodos muy simpáticos, ¿no? Todos muy futboleros. La Pele Vargas, la Borjita Zaragoza, la Peque Rubio, y que a final de cuentas tuvimos la oportunidad de poderlas encontrar y de poder ellas confiar en el proyecto, traer ese material y tener incluso hasta la Copa de Subcampeonas en ese Mundial del 71 que abarrotó el Estadio Azteca, que mucha gente lo conoció, que mucha gente lo reconoció en aquel entonces, pero que desgraciadamente con el tiempo se ha quedado un poco como relegado en la memoria, ¿no? Tratamos como de integrar las facetas posibles, la identidad y el orgullo de la camiseta verde, ¿no? Y sabes que gran parte de este orgullo y de esta identidad del fútbol mexicano también tiene que ver con unos personajes que, si bien no están en la cancha, sí están presentes en los partidos, son los cronistas. A final de cuentas, los cronistas son casi el intérprete entre el espectáculo propio y el aficionado. Y de pronto apareció un personaje llamado Ángel Fernández, que fue el primero que le empezó a alargar os a la palabra gol, así concretamente, ¿no? Y a partir de eso, entonces se empezó a gritar la palabra gol, que después de eso ya es como, no hay vuelta atrás, o sea que todos los que vinieron después de eso lo trataron de imitar, y así en muchas de las subdivisiones del periodismo mismo, de la crónica, de gente que se ha dedicado, que ha sido estudiosa, que ha escrito acerca del fútbol, en fin. Señoras y señores, a todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol, una de mis salas favoritas, sin duda alguna en esta exposición, es la que está dedicada a los ídolos. Porque ¿qué sería del fútbol nacional sin estos grandes personajes que nos regalaron tantos momentos de gloria? Los ídolos no nada más son aquellos que destacaron como por sus dotes futbolísticas en el momento, sino que eran poseedores de una personalidad y de un carisma determinado que los hacía, pues, justamente tener a la gente muy cercana a ellos, idolatrándolos propiamente. A lo largo del tiempo, algunos tratan de ponerse de acuerdo cuáles son como los jugadores que en las décadas del fútbol mexicano que han conjuntado esas características, ¿no? Y se llegan a acuerdos entre todos los historiadores, entre todos los periodistas, entre los propios aficionados, de quienes pueden tener esas dotes, ¿no? A todos ellos, a los ídolos incluidos aquí, muchos de los más representativos de su década, pero además dieron ese salto fuera de la cancha hacia los medios de comunicación. Muchos de ellos hicieron películas, otros grabaron discos, salieron en publicidad, telenovelas incluso. Vaya, hicieron todo tipo de actividades fuera de la cancha que demuestran el arraigo que tenían o que han tenido entre su público en su momento, ¿no? Pero tal vez el primero de ellos que se recuerde y que a casi nadie nos tocó verlo, que el mejor jugador de todos los tiempos que había dado México hasta ese momento se llamaba Luis Pirata Fuente, ¿no? El Pirata Fuente fue, de hecho, un personaje que fue retomado para hacer un cómic. Eso te hablaba ya como de esta personalidad que empieza como a salir de su propio entorno para convertirse en algo mucho más masivo, ¿no? Especialmente el Pirata Fuente, uno de los primeros jugadores que se fue a jugar a Europa, en España, estuvo en Argentina, y después de eso vienen jugadores como Horacio Casarín, que es indiscutiblemente el gran ídolo de su momento, ¿no? Chava Reyes, ¿no? Que fue el gran ídolo, digamos, como del Guadalajara campeonísimo. El Tubo, que también algunos dicen que sí, que no, pero que en realidad es un portero con muchísimo carisma, ¿no? Y luego Enrique Borja, que se puede decir que es como el que sintetiza y el que representa toda una era, toda una época. Además, Borja es una especie como el Chicharito, viene siendo un poco como el Borja de este momento, ¿no? Es un jugador que
posiblemente no sea el más técnico, pero que mete goles con cualquier parte del cuerpo y que conecta con la tribuna de una manera, digamos, innegable, ¿no? Borja era eso, absolutamente, ¿no? Por eso es tal vez, curiosamente, el gran ídolo de México. Después tenemos al Cuate Calderón, que era este ídolo, pero sobre todo porque era un futbolista muy bien parecido, o sea, muy guapo. Portero de la selección mexicana en 2 mundiales. El Cuate Calderón hizo muchas fotonovelas, que era la onda de su momento, ¿no? O sea, era galán de fotonovela y también hizo películas, etcétera. Y después viene obviamente Hugo, que bueno, Hugo es innegable, ¿no? O sea, Hugo también hizo muchas cosas, grabó un disco que está aquí, no muy afortunado desde luego como cantante, pero bueno, te demuestra más o menos el arrastre que venía ya experimentando, y eso fue antes de irse a jugar a España. Ya cuando se fue a jugar a España, pues lo que hizo sobre todo fue muchísima publicidad, ¿no? Uno de los grandes ídolos también, el Brody Campos, que bueno, pues es el, digamos, como la personalidad misma es lo que lo hizo ser consentido de la gente. Cuauhtémoc, que es una personalidad controvertida y que sin embargo tuvo grandes momentos con la selección en mundiales que todavía estamos, digamos, como muy frescos para nosotros. El Chicharito sería, digamos, como el que cumple con ese patrón o con esa, digamos, como modelo hoy en día, ¿no? Y estaremos a la espera de quién será el de la próxima década, ¿no? Curiosamente vamos dándonos cuenta de que casi cada 10 años se da un personaje de estas características, ¿no? ¿Qué es para ti el fútbol, Manuel? Creo que para mí el fútbol es una especie de catalizador de mi propia sociedad, del propio mundo, así lo veo yo. El fútbol es, digamos, ese lugar en el cual de pronto nos podemos encontrar y reunir todos, es lo que nos hace de pronto hablar en un lenguaje común, lo que nos hace, digamos, como movernos hacia un mismo lado o no. O sea, a veces vienen también los enfrentamientos por ahí. Ya a nivel personal, el fútbol es memoria, son instantes de emoción, pero también de tristeza. Me hace mover la adrenalina cada que va a haber un partido importante. En fin, no es nada más un deporte, no es nada más un pasatiempo. Por algo se ha enraizado tanto entre la sociedad. La presencia del fútbol en México ha dejado huellas, testimonios, vivencias imborrables que recopila esta exposición. Y al visitarla constatamos que en nuestro país el fútbol, soccer y la vida cotidiana siempre han ido de la mano. Por hoy nos despedimos, pero cuéntenme en redes sociales, Facebook y Twitter, ¿qué les pareció este capítulo? ¿Les gusta el fútbol? ¿A qué equipo le van? Y si quieren volver a verlo, visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.